informando para Leoncito Pensiones. Pues las ayudas sociales, si están en riesgo o no están en riesgo. Aquí tengo una información muy buena del presidente de la República, donde en la mañanera del día de ayer él comentó sobre, pues, vamos a ver lo que comentó, pero estamos hablando de las ayudas sociales, si van a crecer o no van a crecer y por qué no crecerían. Y también vamos a dar las fechas para los nuevos registros a Pensión Bienestar. Así es que no te vayas, va a estar muy interesante. Comenzamos. Bueno amigos, antes de presentarles el video, así es, estamos a prácticamente 14 días del pago de pensión ISSSTE, 15 días de pago del pensión IMSS y aproximadamente 18 días para que comiencen los pagos de pensión bienestar. Que todavía no es oficial, no es oficial, apenas se están dando los calendarios que ya los pueden ver con vaquita política. Yo creo que en el próximo video se los voy a poner yo sobre las fechas de, o a lo mejor se las pongo aquí arribita de una vez, se las pongo aquí arribita, pero es calendario para los nuevos, los que ya cumplieron 65 años se pueden inscribir ahorita, entonces vamos a ese calendario y también lo pueden revisar con vaquita política, pero ahora vamos a tocar el tema pues de lo que viene siendo mayoría absoluta. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que estos del IMSS, estos del INE, pues resulta que quieren callar a, por ejemplo, a 360, Mañanero 360, no sé si lo conozcan, muchos de ustedes lo han de conocer. Prácticamente terminaron la mañanera de Andrés Manuel López Obrador en Canal 14 abierto. Ahí sale 360 y está buenísimo el programa, se los garantizo, y dicen la verdad de la verdad. Está de lujo el programa. Pues ya quieren callar el programa, quieren callar otros canales de televisión abierta del gobierno. Entonces, caramba, no se quejaban que el presidente que no los dejaba hablar, que la libertad de expresión. Pues resulta que los que están creando esa censura pues son los organismos que quedan del régimen anterior. Estamos hablando de 36 años atrás, pues resulta que el INE y el Poder Judicial están súper clavadísimos todavía, pues entre las redes de esos jerarcas que creían que eran dueños del país. Pues resulta que no. Ahora, ¿qué hay con el Poder Judicial? Pues resulta que quieren, por ejemplo, parece que es Chihuahua, que está gobernado creo que por el PRI, pues resulta que quieren cancelar, ya se metió para que una juez dictaminó que se suspenden los libros, que no se van a poder entregar los libros de texto, que porque al parecer son comunistas. O sea, todo esto lo explica el presidente muy bien, más claro de lo que yo se los estoy dando, pero a lo que voy, le están dando pretextos y pretextos para que el presidente les dé la explicación y poco a poco va a ir aclarando a esa gente que tiene dudas todavía sobre Andrés Manuel López Obrador, la 4T y el gran crecimiento que ha tenido México. Pues el presidente lo pone ahí y dice, quieren que sigan estos tipos, que tiren todo lo que construimos y que sigan robando como lo estaban robando, ya saben por quién votar. Quieren que siga la 4T, que siga el incremento en las ayudas sociales. Estamos hablando aumentos en todas las ayudas sociales. Estamos hablando de un seguro
social libre para todos los mexicanos, con todas las medicinas. O sea, estamos hablando de todo lo que falta, de la libertad que debe de haber en México, de la corrupción que no debe de existir, la gasolina que no debe de subir de precio, la electricidad, etcétera, y que sigan subiendo los salarios, porque es un hecho que si gana Morena, los salarios van a seguir. De todo esto habla el presidente, habla de las elecciones del 2024, está muy interesante, muy aleccionante también, y chéquenlo porque creo que muchos se van a convencer al escuchar esto que está diciendo el presidente. Así es que se los dejo aquí y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y les mando mucha salud y por favor, pues no dejen de ver la próxima emisión. Bendiciones, adiós y comenzamos. Hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral, para que no se afecten derechos y que no se invadan pues facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice la libertad, derecho de manifestación, que no se limite a nadie el expresarse, el manifestarse. Libertad, libertad, libertad. Eso es como lo que decíamos antes y sostenemos: prohibido prohibir, garantizar la libertad. Y como se decía en la época de los liberales, la prensa se regula con la prensa, no ejercer censura. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, corresponde a estos organismos que vienen del antiguo régimen y hay que respetar sus decisiones, aun cuando sean francamente violatorias de derechos constitucionales. Hay que respetar. Y por eso también hay que pensar en la necesidad de seguir avanzando en la transformación, porque ya hemos avanzado, pero falta más. Falta limpiar de corrupción el Poder Judicial. Ahí es un reducto para mantener el sistema oligárquico, que no avance la democracia. El Poder Judicial ayuda a las minorías y al conservadurismo. Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, aun
cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Es un mandato constitucional. Pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua. Y todo esto está sucediendo. Por eso estoy llamando a que los ciudadanos piensen en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del Poder Judicial, que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no por la cúpula de poder económico, sobre todo, y del poder político, por los partidos. Que así como se elige al presidente, así como se elige a los diputados, a los senadores, se elija a los jueces, magistrados y ministros. Eso va a requerir de una reforma constitucional, y para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada. Es decir, no es mayoría simple, se necesita contar con 2/3 partes de los votos. ¿Quién va a decidir esto? El pueblo, porque van a haber elecciones. Y no es nada más votar por los candidatos o votar por los partidos. Es fundamentalmente votar por el proyecto de nación. ¿Qué queremos? Que se mantenga el régimen de corrupción que había, o que regresen por sus fueros los que gobernaban para ellos en beneficio de una minoría rapaz, o se quiere que continúe la transformación para que se consolide, se establezca una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Ya estamos viendo resultados. Estoy muy contento, lo he venido diciendo en estos últimos días. Estoy muy satisfecho. Podría decir que hasta me iría del gobierno con lo que ya hemos logrado. Incluso podría decir que hasta me podría retirar, me podría morir tranquilo, porque imagínense de que teníamos un sueño, buscábamos un ideal, muchos mexicanos, millones de mexicanos, el que se redujera la pobreza en nuestro país y se disminuyera la desigualdad, y resulta que ya lo logramos. $5 millones de pobres menos, o 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza, a pesar de la pandemia, de la crisis económica. 5 millones. Es pues toda la población de Chiapas. ¿Cuántos habitantes tiene Chiapas? Aproximadamente 6 millones. 6 millones. 5 millones que dejaron de ser pobres. No había pasado esto en 40 años.
Y que conste que en los últimos 36 años, hasta el 2018, se dedicaron a vender, a entregar todos los bienes de la nación. Se suponía de que esa privatización de bienes, el convertir lo público en privado, era para que el gobierno manejara más presupuesto en beneficio del pueblo. Y entregaron los bancos, entregaron los ferrocarriles, entregaron las minas, entregaron las tierras ejidales, aeropuertos, puertos, avanzaron mucho en la privatización del petróleo, de la industria eléctrica. ¿Quieres que continúe la corrupción de antes? ¿Que regresen los corruptos? Pues ya sabes por dónde tienes que caminar. ¿Quieres que continúe el cambio, la transformación en beneficio de todos? Que se haga realidad o que se continúe haciendo realidad, que por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, pues también ya sabes qué camino tienes que tomar. Están muy claras las cosas. No hay medias tintas. No hay justo medio entre querer el retroceso o la transformación. Esto de los libros de texto, hay una persona que no voy a mencionar, pero jerarca, que dice: no he leído ni voy a leer los libros de texto, pero estoy en contra porque son comunistas. Oye, primo hermano, o sea, es una mentalidad muy retrógrada, muy conservadora. ¿Pero qué culpa tienen los niños, los estudiantes? Tienen derechos ellos. Sí, además, ¿cómo un ministro deshonesto va a dejar sin libros o quiere dejar sin libros porque todavía está por verse a los niños, a los estudiantes? ¿Qué opinan de esto las madres, los padres de familia? El dirigente del PAN llegó a decir que se arrancaran las hojas. ¿Cuáles hojas van a arrancar? Tampoco los ha leído. Y todo es politiquería. Porque como vienen las elecciones, ya están, ¿no?, queriendo manipular. Nada más que la gente ha tomado conciencia y por eso tenemos que seguir adelante. Cuando les decía de este personaje que dice: no los he leído y no los voy a leer, pero estoy en contra, pues es parte del bloque conservador. O sea, ¿cómo es el dicho? ¿Dios qué? Sí, Dios los hace y ellos se juntan. Bueno.